En uno de sus cuentos, Eduardo Galeano planteaba: la utopía está en el horizonte. Yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta. ¿Para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Cuando me preguntan o cuando me pregunto qué es el periodismo, em, hay rápidamente la respuesta que me dio un profesor formado en las redacciones. Yo era muy chico, recién comencé a estudiar periodismo con 18 años, y él nos explicaba que el periodismo tiene dos funciones. Por un lado, informar y por otro lado, formar opinión. Es una definición que a mí me parece bastante correcta con lo que suele hacer el periodismo, o al menos con lo que nos gustaría que haga el periodismo. Ahora bien, hay una segunda definición que a mí me gusta mucho más. Es una definición que da Verbitsky en Un mundo sin periodistas. Eh, y quiero resaltar que a mí me gusta la definición. Periodismo, los errores de producción. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y por lo tanto molestar. Tiene fuentes, pero no amigos. Lo que los periodistas pueden ejercer y a través de ellos la sociedad es el mero derecho al pataleo, lo más equitativa y documentadamente posible. Criticar todo y a todos. Echar sal en la herida y guijarros en el zapato. Ver y decir el lado malo de cada cosa, que del lado bueno se encarga la oficina de prensa, de la neutralidad los suizos, del justo medio los filósofos y de la justicia los jueces. Y si no se encargan, ¿qué culpa tiene el periodismo? Esta introducción a mí me resulta muy importante para poder señalar aquello que me interesa discutir aquí, y es la posibilidad de pensar un periodismo especializado en pueblos indígenas. Bien, con esto me refiero a que creo que es necesario que el periodismo y los comunicadores, que los y las periodistas y los y las comunicadoras incluyan en sus agendas temáticas las problemáticas indígenas. En este punto también y en este contexto creo que es importante y relevante vincular el periodismo ambiental con el periodismo indígena, porque cada vez que se afectan los territorios, bien, o como el año pasado que cobró mucha importancia el tema de los incendios en la Amazonía, también se afecta a las personas que viven allí y que muchas veces las noticias no dan cuenta. Y también señalar que justamente los pueblos indígenas son los que cuidan estos territorios. Bien. Marita Mata, una autora especializada en la comunicación popular, alternativa y comunitaria, dice que pensar un mejor periodismo se inscribe dentro de las luchas democráticas. El periodismo democrático debe disputar agendas, bien, hay temas que deben disputar agendas, las temáticas indígenas deben disputar agendas, las temáticas ambientales deben disputar agendas, los femicidios y las cuestiones de género y la violencia machista deben disputar agendas, el periodismo científico debe disputar agendas, y que estos periodismos deben ir en contra de las exclusiones, de las intolerancias y de aquellos y aquellas que reprimen las diferencias. Observando la lógica del periodismo entiendo que
quienes más practican esto son muchas veces el establishment periodístico. Y veo que aquellos periodistas y aquellas periodistas, rasos y razas diría, sí buscan incluir estos temas y discutir con las inequidades y las desigualdades. Lo que estamos proponiendo a través de este libro, bien que hemos denominado Hacia un periodismo indígena, y que incluye artículos de 29 autores y autoras, ¿no? Incluyendo allí el prólogo de Osvaldo Bayer, un referente, es pensar a periodistas indígenas y no indígenas especializados en problemáticas originarias, en problemáticas indígenas. Disputar las agendas, que estos temas estén presentes en las agendas. Y para eso también es necesario, siguiendo a Bourdieu, discutir el campo periodístico. ¿Por qué? Porque la academia periodística, ¿sí?, permite hablar y actuar legítimamente. Y nosotros sabemos que la ciencia no es neutra. Tenemos que pensar un periodismo que discuta con la información como mercancía, un periodismo que se preocupe por los derechos humanos, un periodismo que busque modificar las relaciones de fuerza y el statu quo, modificar todo aquello que está mal. Tenemos que crear nuestros propios medios, discutir con la neutralidad, con la falsa neutralidad y la falsa objetividad. Es necesario visibilizar las problemáticas, en este caso los temas indígenas, que como dice Mariátegui, el problema del indio está asociado al problema de la tierra. Y tenemos que mostrar mundos diferentes. El mundo son en verdad muchos mundos. El mundo, las personas no son homogéneas, son heterogéneas. Somos diferentes. Y por lo tanto es necesario lograr visibilizar esas diferencias y construir empatías entre las diferencias. Darío Aranda, para mí uno de los periodistas que mejor trabaja la temática indígena en Argentina, señala que generalmente se piensa que los indígenas son el pasado, ¿no? Y él dice, bueno, se equivocan. Los indígenas son el presente, pero también son el futuro. ¿Bien? Con el sumacamaña, ¿bien?, es decir, con el vivir bien, que también se traduce como sumacausai, los indígenas piensan un desarrollo en armonía con la naturaleza. ¿Sí? Por eso se presentan como los guardianes de la naturaleza. Y cuando el mundo ya no da más de la contaminación, cuando los glaciares se derriten día a día, digo, es necesario pensar un desarrollo en armonía con la naturaleza. Periodistas como Hugo Alconada Amón, centrados en la corrupción, también le han dado importancia a estos temas y cómo se ha perseguido, por ejemplo, a la comunidad com. Diego Rojas, periodista especializado, toca muchos temas referentes a las luchas sociales, dada a su militancia en partidos de izquierda. Dice que es necesario mostrar aquello que no se ve. ¿Sí? Que el periodismo es eso, el periodismo mostrar aquello que no se ve. Directoras de cine, como Mappelman, plantea que pensar con los pueblos indígenas es discutir con la historia oficial. Hubo un relato de la historia oficial en el cual los excluyó a los pueblos indígenas. Bien, el billete de 100 pesos con la mal llamada conquista del desierto es un ejemplo de ello. Badano señala la importancia de mostrar las injusticias y que acompañar a los pueblos indígenas, mostrar sus problemáticas es un modo de luchar contra las injusticias. ¿Cuáles son algunas de las injusticias que viven los pueblos indígenas o cuáles son los temas que a ellos más les interesa que tratemos? En primer lugar, el problema de la tierra. Ellos tienen una lucha constante por el territorio porque continuamente se les saca
pedazos de territorio y ellos viven con el territorio. Allí está su alimento, allí está su agua potable, allí están sus medicinas. Entonces, cuando levantan los bosques, cuando van con las topadoras y revientan el monte, bien, les quitan sus animales silvestres de los cuales se alimentan, les quitan el acceso a sus medicinas naturales y ancestrales. Es necesario pensar la interculturalidad, entender que lo que sabemos forma parte de nuestra cultura y entender que vamos a interactuar con otra cultura, comprender las pérdidas del lenguaje. Es necesario desconstruirnos, es necesario saber escuchar para comprender a otra cultura. Es necesaria la empatía. Hay un error que suelen cometer los periodistas que tratan con pueblos indígenas, que es que cuando no se va, o sea, sería lo contrario de la intolerancia, es ir con una cuestión paternal. Bueno, no hay que tratar este tema de una cuestión paternalista. Y es necesario saber que si se cubren estos temas, no se hace ni por la fama ni por el dinero. Porque no da ni fama ni da dinero. Solamente se visibilizan injusticias y se muestran cuáles son las luchas que están llevando a cabo los pueblos indígenas. ¿Por qué creo yo también que es importante en un país como la Argentina? Porque en la Argentina, según el último censo, la población indígena es minoritaria, es solamente el 2,4%. De este modo, necesitan del periodismo y de los comunicadores que esta información se haga pública para que otra gente la pueda entender. Y si en cambio los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación con grandes audiencias criminalizan a los pueblos indígenas, si los tratan como terroristas, como ha ocurrido con el pueblo mapuche hace solamente 3 años, y bueno, es difícil comprender la interculturalidad y comprender la diversidad, no solamente del mundo, sino también la de nuestro país. ¿Qué se necesita? Se necesita pensamiento crítico, se necesita sensibilidad social y se necesita un compromiso con la labor profesional del periodismo. Entonces, trayendo nuevamente a Galeano, ¿sí? El periodismo indígena está entre la utopía y la realidad. ¿Bien? ¿Por qué entre la utopía y la realidad? Porque falta camino por recorrer, pero podemos observar que lentamente estas agendas y estos temas van ganando lugar. Y por último, ¿por qué pensar un periodismo indígena? Bueno, porque hay realidades que nos indignan, hay realidades que nos duelen, hay realidades que nos interpelan, que nos enojan, que nos molestan, y nosotros como periodistas, como comunicadores y comunicadoras, respondemos del mejor modo que sabemos para luchar contra las desigualdades, que es comunicando.